En una ciudad tranquila y pintoresca ubicada en el corazón de Vermont, la familia Crossman era el epítome del sueño americano hasta una fatídica noche de septiembre de 2023, cuando ese sueño se convirtió en una escalofriante pesadilla. Lo que ocurrió dentro de su casa no solo conmocionó a la comunidad unida, sino que dejó a toda la nación lidiando con la pregunta: ¿qué podría impulsar a alguien a cometer actos tan atroces? En este escalofriante documental sobre crímenes reales, desentrañamos los inquietantes detalles de la masacre de la familia Crossman, un caso tan inquietante que te dejará cuestionando todo lo que creías saber sobre el mal. La familia Crossman era muy conocida y querida en su pequeña ciudad de Vermont. Mark Crossman, un respetado hombre de negocios local, había construido una exitosa ferretería que fue la piedra angular de la comunidad durante más de 2 décadas. Su esposa, Laura, era una dedicada maestra en la escuela primaria local, muy querida tanto por los estudiantes como por los colegas. Tuvieron 2 hijos. Ethan, de 17 años, un estudiante de último año de secundaria con aspiraciones de asistir a una universidad prestigiosa, y Lily, de 14 años, una bailarina talentosa que sueña con actuar en Broadway. Para el mundo exterior, los Crossman parecían la familia perfecta. Vivían en una casa hermosa y bien mantenida en las afueras de la ciudad, rodeada por la belleza escénica de las colinas y el follaje otoñal de Vermont. Amigos y vecinos comentaban a menudo lo unida que parecía la familia. Pero como suele ocurrir con este tipo de tragedias, lo que había detrás de las puertas cerradas de la casa Crossman permanecería oculto hasta que fuera demasiado tarde. En las semanas previas a la masacre, comenzaron a surgir sutiles signos de tensión dentro de la familia, aunque nadie podría haber anticipado los horrores que pronto seguirían. Los amigos de Mark y Laura mencionaron que Mark había estado bajo un estrés inmenso debido a problemas financieros en su tienda. La competencia de las cadenas minoristas más grandes amenazaba el negocio familiar y Mark había contraído una cantidad significativa de deuda para intentar mantenerse a flote. Mientras tanto, Laura le confió a un colega que su relación con Mark se había vuelto tensa, con frecuentes discusiones sobre el dinero y el futuro de sus hijos. Ethan, el hijo mayor, tuvo sus propias luchas. A pesar de ser un estudiante brillante y prometedor, recientemente había comenzado a rebelarse contra sus padres. Los amigos de la escuela notaron un cambio en su comportamiento. Se volvió más retraído, faltaba a clases y se metía en peleas. Algunos especularon que la nueva agresión de Ethan era el resultado de la presión que sentía para tener éxito académico, particularmente por parte de su padre. Pero otros susurraron rumores más oscuros, sugiriendo que Ethan se había involucrado con una mala gente y estaba experimentando con drogas. Lily, por otro lado, parecía felizmente inconsciente de la tormenta que se avecinaba a su alrededor. Una adolescente dulce e inocente permaneció concentrada en su baile, practicando durante horas en el estudio del sótano que Mark había construido para ella. Pero ni siquiera ella pudo escapar de la creciente tensión en el hogar. En los días previos a la masacre, Lily le confió a una amiga cercana que las discusiones de sus padres se habían vuelto más frecuentes e intensas. El 14 de septiembre de 2023 comenzó como una típica tarde de finales de verano en Vermont, pero para la familia Crossman se convertiría en una noche de horror. La tensión en el hogar había ido aumentando durante semanas. Después de que la familia terminó una cena tranquila, las cosas rápidamente se intensificaron. Ethan y Mark tuvieron una acalorada discusión, algo que se había vuelto más común recientemente. Según los amigos cercanos de Laura, Ethan había estado arremetiendo contra su padre debido a la presión constante para sobresalir en la escuela y en la vida. La tensión se desbordó esa noche, lo que llevó a Ethan a salir furioso de la casa alrededor de las 8 p.m. Laura intentó restablecer la calma, pero la atmósfera emocional pesaba sobre la familia.
Mark estaba visiblemente conmocionado, mientras Laura subió las escaleras para ver cómo estaba Lily, que había estado practicando sus rutinas de baile. Cuando la casa cayó en un silencio inquietante, Ethan finalmente regresó a casa. Según la investigación, se cree que Ethan pudo haber sido seguido por los asesinos David, Duke, Frazier y Marcus Reed cuando regresaba. Alrededor de las 10 de la noche, la paz del campo de Vermont fue destrozada por disparos. Más tarde, los vecinos informaron haber escuchado ruidos fuertes, pero ninguno pensó en llamar a la policía. Una vecina, en particular, escuchó lo que describió como gritos ahogados, seguidos de fuertes golpes, pero lo descartó como una pelea familiar. Desafortunadamente, la policía no fue alertada hasta mucho más tarde, cuando Laura no se presentó a trabajar a la mañana siguiente. Dentro de la casa de los Crossman, la situación rápidamente se había convertido en una carnicería. Según informes forenses, Frazier y Reed entraron a la casa por una puerta trasera abierta. Estaban allí para confrontar a Ethan por una gran deuda de drogas que había acumulado, pero cuando Mark los recibió, la confrontación se volvió violenta. Mark recibió varios disparos en el pecho a quemarropa, dejándolo muerto en la sala de estar. Laura, al escuchar los disparos, corrió escaleras abajo solo para correr la misma suerte. Recibió 2 disparos, uno en el hombro y otro mortal en el abdomen. Ethan fue el siguiente. Habiendo traído el peligro a su casa, quedó atrapado en el fuego cruzado, pero a diferencia de sus padres, trató de defenderse. Había evidencia de una lucha en el dormitorio de Ethan, donde finalmente se encontró su cuerpo. Le habían disparado en la cabeza. Los atacantes fueron despiadados y no dejaron cabos sueltos, lo que llevó a la muerte final y más escalofriante de la noche: Lily. Los detalles que rodearon el asesinato de Lily fueron especialmente desgarradores. A diferencia de los demás, a ella no le dispararon. Lily había sido estrangulada en su habitación, lo que llevó a los investigadores a creer que su asesinato fue más personal. Se sospecha que Frazier, en un acto cruel y calculado, se encargó de asegurarse de que Lily no pudiera sobrevivir como testigo. Su muerte conmocionó a la comunidad. Esta inocente niña de 14 años, que probablemente había escuchado la violencia que ocurría abajo, fue asesinada de una manera mucho más íntima y brutal. El terror psicológico que debió soportar en sus momentos finales es uno de los elementos más oscuros de esta tragedia. Al entrar a la casa, la policía se encontró con un espectáculo escalofriante. En la sala de estar, Mark y Laura fueron encontrados brutalmente asesinados. Ambos habían recibido múltiples disparos a quemarropa. Los investigadores describieron la escena como particularmente violenta, sugiriendo que el asesino había actuado con rabia y malicia. Arriba se descubrieron los cuerpos de Ethan y Lily en sus dormitorios. A Ethan también le habían disparado, pero la muerte de Lily fue aún más inquietante. La habían estrangulado, un detalle que sugería un elemento personal en el crimen. Mientras los investigadores reconstruían la secuencia de los acontecimientos, quedaron impactados por la absoluta brutalidad de los asesinatos. Este no fue un acto de violencia aleatorio, fue un ataque dirigido y deliberado contra toda una familia. Pero, ¿quién pudo haber cometido un crimen tan atroz y por qué? La investigación sobre la masacre de la familia Crossman comenzó de inmediato, y las autoridades locales trabajaron las 24 horas del día para encontrar respuestas. Al principio, la policía consideró la posibilidad de que se hubiera producido un allanamiento de morada que salió mal, pero a medida que profundizaron en el caso, esa teoría se desmoronó rápidamente. No había señales de entrada forzada y no parecía haber nada robado. La familia Crossman había sido asesinada, pero el motivo no estaba claro. Las sospechas pronto se dirigieron hacia Ethan. Sus recientes cambios de comportamiento y la discusión que tuvo con su padre la noche de los asesinatos lo convirtieron en una persona de interés inmediato.
Los investigadores comenzaron a investigar la vida de Ethan, entrevistando a sus amigos, compañeros de clase y profesores. Lo que descubrieron pintó un panorama inquietante. Ethan había estado luchando con problemas de ira durante meses y se había aislado cada vez más. Algunos de sus amigos revelaron que había estado experimentando con drogas e incluso habían hablado de querer dejar a su familia y comenzar una nueva vida. Sin embargo, un detalle crucial complicó la investigación. Ethan estaba muerto. ¿Sería posible que Ethan hubiera asesinado a su familia y luego se hubiera apuntado con el arma? La teoría era plausible, pero algo en ella no les cayó bien a los investigadores. La forma en que Lily había sido asesinada, estrangulada en lugar de disparada, sugería un motivo más personal, y la falta de residuos de pólvora en las manos de Ethan arrojaba dudas sobre la idea de un asesinato-suicidio. Después de la espantosa masacre, las autoridades locales se vieron sometidas a una inmensa presión para llevar a los culpables ante la justicia. Sin embargo, la investigación enfrentó reveses iniciales, principalmente debido a la creencia inicial de que la masacre pudo haber sido el resultado trágico de un altercado familiar que llevó a Ethan a matar a su familia antes de dispararse a sí mismo. Esta teoría, sin embargo, comenzó a desmoronarse cuando la evidencia forense contó una historia diferente. El punto de inflexión en la investigación se produjo cuando los detectives tropezaron con el teléfono de Ethan, que contenía una serie de mensajes de texto crípticos intercambiados en los días previos a la masacre. Los mensajes revelaron la creciente participación de Ethan con los traficantes de drogas locales, específicamente con David Duke Frazier y Marcus Reed. Los textos eran escalofriantes y mostraban a Ethan en una situación desesperada. Le debía una cantidad significativa de dinero, alrededor de $10,000, a Frazier, conocido por utilizar medios violentos para saldar deudas. En uno de los mensajes finales, enviado pocas horas antes de la masacre, Frazier lanzó un ultimátum amenazador. Esta noche, se paga o se paga con sangre. Armados con esta nueva información, los investigadores comenzaron a profundizar en las conexiones de Ethan. Lo que encontraron fue inquietante. Ethan, que alguna vez fue un estudiante prometedor, había estado lidiando con un estrés significativo debido a las expectativas de sus padres, lo que lo había empujado a un círculo peligroso. Frazier y Reed eran delincuentes de bajo nivel, que habían estado traficando drogas a estudiantes de secundaria durante años, operando justo por debajo del radar de las autoridades locales. El avance en el caso provino de una pista anónima que señaló a los detectives directamente hacia Frazier y Reed. El informante afirmó haber oído rumores en la escena de la droga local sobre un violento cobro de deudas que había salido terriblemente mal. Esta pista llevó a la policía a poner a Frazier y Reed bajo vigilancia. No pasó mucho tiempo antes de que los arrestaran y los llevaran para interrogarlos. Inicialmente, ambos hombres negaron cualquier participación, pero el peso de las pruebas en su contra, en particular los mensajes de texto y los relatos de los testigos sobre su paradero la noche de los asesinatos, fue abrumador. Durante el interrogatorio, Marcus Reed fue el primero en derrumbarse. Admitió que habían planeado confrontar a Ethan por el dinero que debía, pero afirmó que las cosas se escaparon de su control cuando Mark los confrontó en la puerta. Según Reed, fue Frazier quien apretó el gatillo y mató a Mark a sangre fría. Laura, que había bajado corriendo las escaleras para ver qué pasaba, recibió un disparo momentos después. Reed afirmó que nunca tuvo la intención de que el enfrentamiento se volviera violento, pero una vez que se disparó el primer tiro, no hubo vuelta atrás. La confesión de Reed también proporcionó información sobre el asesinato de Lily, que sigue siendo uno de los aspectos más inquietantes del caso. Reed confesó que después de los asesinatos iniciales, Frazier se enfureció porque Lily había presenciado los asesinatos. En un movimiento escalofriantemente calculado,
Frazier estranguló a la joven hasta matarla, asegurándose de que nadie en la casa sobreviviera para contar la historia. La confesión de Reed no solo conmocionó a los investigadores, sino que también profundizó la sensación de horror que rodeó el crimen. David Frazier se mantuvo desafiante durante toda la investigación y no mostró ningún remordimiento por las vidas que había quitado. Incluso cuando Reed lo señaló con el dedo, Frazier se negó a cooperar y mantuvo su inocencia hasta el final. Sin embargo, la montaña de pruebas en su contra, combinada con la confesión de Reed, fue más que suficiente para asegurar la condena de ambos hombres. El descubrimiento de la relación de Ethan con criminales peligrosos y la comprensión de que este horrible crimen se debía a una deuda en espiral conmocionó a la comunidad. La familia Crossman no había sido destrozada por alguna fuerza externa, sino por una red tóxica de adicción a las drogas, estrés financiero y criminalidad que nadie había previsto. El arresto de David Duke Frazier y Marcus Reed se produjo después de semanas de investigación incesante, dando seguimiento a numerosas pistas que finalmente apuntaron a las autoridades directamente hacia los dos hombres. Al principio, la policía no tenía sospechosos concretos, y el miedo y la confusión se apoderaron de la pequeña ciudad de Northfield, Vermont. ¿Quién podría haber cometido un acto tan brutal? Sin embargo, a medida que los detectives reunieron las pruebas, el enfoque comenzó a desviarse de la teoría inicial de un asesinato-suicidio que involucraba a Ethan y se centró en algo mucho más siniestro. Una vez que se descubrieron los mensajes telefónicos de Ethan, la investigación centró su atención en sus interacciones recientes con los traficantes de drogas locales. El tono de los mensajes de texto pintaba un panorama sombrío. Ethan había estado profundamente involucrado con Frazier y Reed, dos criminales de bajo nivel pero notoriamente violentos que habían aterrorizado a partes de la comunidad local durante años. A pesar de tener una operación relativamente pequeña, el dúo tenía fama de hacer cumplir sus deudas con extrema violencia, lo que ahora los convertía en los principales sospechosos de la masacre de la familia Crossman. Mientras los investigadores construían su caso, entrevistaron a numerosas personas de la ciudad que tenían vínculos con Frazier y Reed. Lo que surgió fue la imagen de dos hombres que habían operado durante mucho tiempo bajo el radar, dirigiendo una pequeña pero rentable operación de drogas dirigida a estudiantes de secundaria y adultos jóvenes. Ethan, un estudiante de alto rendimiento que recientemente había caído bajo una inmensa presión de su familia para tener éxito, desafortunadamente se había visto enredado en este mundo peligroso. Su desesperada necesidad de escapar lo llevó a pedir prestadas grandes sumas de dinero a Frazier para financiar su adicción a las drogas, una decisión que finalmente le costaría la vida a él y a su familia. Armada con los mensajes de texto y los testimonios de los testigos, la policía puso a Frazier y Reed bajo estrecha vigilancia. Supervisaron cuidadosamente los movimientos de los dos hombres y comenzaron a reunir más pruebas para corroborar sus sospechas. Fue durante este tiempo que recibieron la pista anónima, probablemente de alguien dentro de la escena de las drogas, que vinculaba a Frazier y Reed directamente con los asesinatos. El informante afirmó que el dúo había ido a la casa de Crossman la noche del 14 de septiembre de 2023 para cobrar la deuda de Ethan, pero las cosas se salieron de control cuando intervino el padre de Ethan, Mark. La policía ahora tenía suficiente causa probable para seguir adelante con los arrestos. En la mañana del 26 de septiembre de 2023, las autoridades locales, con la ayuda de la Policía Estatal de Vermont, realizaron redadas simultáneas en las casas de Frazier y Reed. Los dos hombres fueron arrestados sin incidentes, aunque, según los informes, Frazier mostró poca emoción cuando fue detenido, mientras que Reed parecía visiblemente conmocionado. Una vez bajo custodia,
Los dos sospechosos fueron separados e interrogados extensamente. Desde el principio, ambos hombres negaron cualquier implicación en los asesinatos. Frazier, que había estado entrando y saliendo del sistema judicial durante la mayor parte de su vida adulta, se mostró particularmente poco cooperativo. Se negó a responder preguntas más allá de las básicas, afirmando continuamente su inocencia y actuando como si los cargos estuvieran por debajo de él. A pesar de su silencio, los detectives seguían confiando en tener pruebas suficientes para vincularlo con el crimen. Reed, por otro lado, comenzó a quebrarse bajo la presión. Tenía antecedentes penales mucho más leves en comparación con Frazier, y desde el principio se hizo evidente que él era el eslabón más débil del dúo. Después de horas de interrogatorio, la historia de Reed empezó a cambiar. Inicialmente, trató de distanciarse de los asesinatos, alegando que no tenía idea de lo que había sucedido dentro de la casa de Crossman. Pero mientras los detectives seguían presionando, mostrándole los mensajes de texto entre Ethan y Frazier, la compostura de Reed se desmoronó. Finalmente, Reed se derrumbó y confesó. Su relato de los acontecimientos de esa noche fue a la vez escalofriante y desgarrador. Admitió que habían ido a la casa de Crossman con la intención de asustar a Ethan para que pagara el dinero que debía. Pero cuando Mark los enfrentó en la puerta, Frazier perdió el control y sacó un arma. Según Reed, la resistencia de Mark enfureció a Frazier y, en un ataque de ira, le disparó a Mark varias veces. Laura fue la siguiente en morir cuando corrió escaleras abajo para ver qué estaba pasando. En el caos, Frazier apuntó con su arma a Ethan y lo mató en su dormitorio después de una breve lucha. La revelación más inquietante de Reed, sin embargo, fue sobre Lily. Según Reed, Lily había estado arriba en su habitación durante el enfrentamiento inicial. Después de los disparos, ella debió haberse escondido, aterrorizada por la violencia que se desarrollaba debajo. Pero Frazier, ahora totalmente comprometido a eliminar a cualquier testigo, la buscó. Reed describió cómo Frazier estranguló a la joven en su habitación, asegurándose de que nadie de la familia Crossman sobreviviera a la noche. Reed afirmó que no tuvo participación en el asesinato de Lily, pero admitió haber ayudado a Frazier a huir de la escena después. Incluso con la confesión completa de Reed, que lo implicaba como el cerebro detrás de la masacre, Frazier se negó a cooperar. Negó cualquier implicación en el crimen, a pesar de las abrumadoras pruebas en su contra. Los detectives sabían que la confesión de Reed, junto con la evidencia forense que los vinculaba con la escena, sería suficiente para asegurar una condena. Pero el comportamiento frío y calculado de Frazier durante los interrogatorios dejó a los investigadores con una impresión escalofriante de su carácter. Durante todo el proceso, Frazier no mostró ningún remordimiento, emoción ni preocupación por las vidas que había quitado. La cooperación de Reed hizo poco para reducir su sentencia, pero mostró una imagen clara de la crueldad de Frazier. Frazier finalmente fue acusado de múltiples cargos de asesinato en primer grado, incluido el asesinato premeditado de Lily. Reed, aunque recibió una sentencia menor debido a su cooperación, aún enfrentaba cadena perpetua por su papel en las muertes de Mark, Laura y Ethan. El arresto y eventual condena de David Frazier y Marcus Reed trajeron una sensación de cierre a la ciudad de Northfield. Pero las cicatrices de la tragedia permanecen. La familia Crossman, que alguna vez fue un símbolo de esperanza y éxito en la comunidad, había sido destrozada por la violencia, dejando tras de sí un vacío que nunca podría llenarse. En los meses siguientes, la ciudad celebró vigilias y homenajes a la familia, honrando su memoria y lamentando la pérdida de vidas tan prometedoras. Pero la pregunta del por qué todavía persiste en la mente de muchos. ¿Cómo podía una familia aparentemente perfecta, que vivía en una ciudad tan pacífica,
ser víctima de una violencia tan sin sentido. La masacre de la familia Crossman sirve como un inquietante recordatorio de que el mal puede acechar incluso en los lugares más desprevenidos. A medida que profundizamos en los detalles de este trágico caso, nos llevamos a una conclusión escalofriante. A veces, los horrores más oscuros no se encuentran en las sombras, sino en las personas que creemos conocer.